Suiza es uno de los mejores países para estar protegido en caso de guerra nuclear. Es el único país donde la mayoría de sus ciudadanos tienen refugios nucleares. Todos los municipios suizos tuvieron que construir búnkeres para sus residentes y son obligatorios en casas grandes y edificios residenciales. Además, en caso de catástrofe, hay decenas de búnkeres antiguos que se construyeron tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que actualmente existen 9 millones de plazas en los 365.000 refugios públicos y privados que hay en Suiza. Los búnkeres suizos pueden estar en zonas residenciales, pero también en zonas rurales y bosques, como este del Valle del Rin. Este otro fue construido para 363 civiles en la comuna suiza de Berneck, manteniéndose y reparándose desde hace más de 30 años. Entre las construcciones antinucleares suizas destaca el túnel Sonnenberg, refugio que fue diseñado para resistir una explosión nuclear de 1 megatón a 1 kilómetro de distancia. Las puertas blindadas en los portales del túnel tienen un espesor de 1.5 metros y pesan 350 toneladas. Cuando se completó, fue el refugio nuclear civil más grande del mundo, diseñado para proteger a 20.000 civiles en caso de guerra o desastre. Suiza es un país neutral que no forma parte de la OTAN y por tanto podría ser una buena opción para estar a salvo, pero sigue estando muy cerca de países europeos aliados. Quédate conmigo para conocer qué países del mundo serían las mejores opciones para estar a salvo en el improbable pero posible apocalipsis nuclear. Nepal. Aunque Nepal se encuentra entre dos potencias nucleares, India y China, es considerado uno de los países asiáticos más seguros, simplemente porque difícilmente alguna de estas potencias quisiera lanzar armas nucleares tan cerca de su territorio. Además, este país cuenta con ventajas geográficas importantes, como las montañas más altas del mundo que pueden brindar protección contra la radiación. Otra ventaja de Nepal es que la mayoría del territorio es rural, lo que implica que existen menos posibilidades de que haya una contaminación generalizada. Para llegar a Nepal por tierra se puede recurrir al ferrocarril por medio de la línea que va de India a Nepal, y también se puede llegar por carretera. Por agua no es posible acceder, ya que no cuenta con salida al mar. Nepal es un país donde la modernidad no ha permeado tanto, por lo que todavía están muy presentes las tradiciones ancestrales. Su aislamiento es perfecto si de refugiarse se trata, pues no solo está rodeado de altísimas montañas, sino que también cuenta con el cañón Kali Gandaki, de nada más y nada menos que 4.374 metros de profundidad. Para instalarte aquí, requieres aproximadamente $385 mensuales, incluyendo renta de una casa o apartamento. Bután. Bután es uno de los países más aislados del mundo. De hecho, solo comenzó a aceptar turistas desde 1974 y muchos butaneses solo escucharon hablar sobre la Segunda Guerra Mundial cuando ya había acabado. Además, el país cuenta con un 70% de su territorio cubierto de bosques, por lo que hay mucho espacio para esconderse. El problema con Bután es que no es sencillo entrar en el país, por lo que en caso de guerra mundial posiblemente aumentarían las restricciones. Tonga. Tonga es un país insular que se encuentra en Oceanía, a mitad del Océano Pacífico. Su lejanía le hace estar a salvo de ser un objetivo y además le rodean las aguas más profundas que hay en el planeta, lo que serviría como protección contra la radiación. Realmente se trata de un destino con muchas ventajas, pues es muy improbable que sea blanco de ataques y porque carece de enemigos. Si Tonga fuera atacada con armas nucleares, el daño sería muy limitado debido a su reducido tamaño y a la baja densidad de su población. Además, esta nación cuenta con buenas posibilidades para recuperarse rápidamente de un potencial ataque de esta naturaleza, pues está organizado en torno a sistemas sencillos que tomaría poco tiempo reconstruir. Para llegar a Tonga, puedes abordar un crucero que ancle en alguno de sus puertos. Por lo regular, cualquier embarcación que llegue a este territorio debe enviar una notificación 24 horas antes de su arribo y la entrada puede ser por cualquiera de sus 5 puertos. Una estancia en Tonga cuesta aproximadamente $957 por mes, ya incluyendo la renta. Fiji. Otra isla que se encuentra entre las más seguras en caso de guerra nuclear es Fiji.
pues es un país aislado del resto del mundo y con muy baja probabilidad de ser blanco de un ataque directo, ya que no cuenta con ciudades o lugares que pudieran ser objetivos militares. La mayor parte del terreno en Fiyi se compone de montañas, selvas y arrecifes. Además, la nación tiene una bajísima densidad de población. Desde 1982, el gobierno local estableció un centro de operaciones de emergencia para responder a desastres y emergencias, incluyendo una amenaza de tipo nuclear. Debido a que el territorio cuenta con numerosas cuevas y túneles subterráneos, es ideal para refugiarse de la radiación. Para llegar a Fiyi necesitas alquilar un barco, tomar un crucero o abordar un barco portacontenedores que transporte carga. El viaje en barco desde Nueva Zelanda hasta Fiyi dura de 5 a 10 días, mientras que si el viaje se hace desde Estados Unidos toma aproximadamente un mes. Una estancia de un mes en este país te costará alrededor de $480. Maldivas. Las Maldivas se encuentran en el Océano Índico, al sur de India. El país suele aparecer en las listas sobre ubicaciones ideales para refugiarse de un apocalipsis nuclear. También por encontrarse en medio del océano, lejos de potencias objetivos militares. Su altura es de 1.5 metros sobre el nivel del mar, lo que significa que no habría gran afectación en caso de una explosión nuclear. Por otro lado, Maldivas es uno de los países más pacíficos de todo el mundo, lo que lo convierte en el lugar ideal para refugiarse de una guerra. Para llegar a este lugar no es tan común hacerlo en barco, pero los buques de carga paran con frecuencia en esa zona. Un detalle importante es que de las 1.200 islas que componen las Maldivas, solo 200 de ellas están habitadas, por lo que hay mucho espacio extra para instalarse. Pasar un mes aquí te costará $724 por persona, sin incluir la renta de vivienda. Groenlandia. Se trata de la isla más grande del mundo, ubicada en el Océano Ártico entre Canadá e Islandia. Este territorio pertenece a Dinamarca y tiene una población de 57.000 personas. Para vivir un mes en el país requieres aproximadamente $1.329 por persona. Su ubicación la hace perfecta como un refugio, pues está fuera del alcance de la mayor parte de misiles nucleares que existen, y si recibiera el impacto de uno, su enorme capa de hielo ayudaría a amortiguar el daño. Para llegar hasta Groenlandia en barco, puedes tomar un crucero transatlántico, y una vez dentro, es posible utilizar el ferry de pasajeros. Durante la Guerra Fría, se desarrolló un proyecto ultra secreto del gobierno estadounidense. Pretendía construir una red de sitios que sirvieran para lanzar misiles nucleares que iban a estar enterrados bajo el hielo en Groenlandia para poder apuntarlos hacia la Unión Soviética. Finalmente, debido a la inestabilidad del terreno, se canceló el proyecto en 1966. Tailandia. Tailandia es otro de los lugares en la lista de sitios seguros en caso de guerra nuclear, ya que el país se encuentra muy aislado de potenciales adversarios y lejos de objetivos nucleares. Otra ventaja es que está rodeado de agua, lo que lo protegería de la radiación. Por otro lado, los mejores hospitales del sudeste asiático se encuentran en la capital de Tailandia, lo que resulta conveniente para poder tratar a personas que hubieran estado expuestas a la radiación. Un dato relevante es que Tailandia, junto con otras naciones de la región, establecieron una zona libre de armas nucleares en un esfuerzo por parar cualquier prueba nuclear futura. Para llegar a este país puedes viajar desde India por carretera al noreste del país. El camino te llevará hasta Mae Sot, en territorio tailandés. Este recorrido es de 3.200 kilómetros y debes llevar alimentos y agua en el vehículo, pues se trata de un viaje bastante largo. Instalarte en Tailandia te costará unos $485 mensuales, sin contemplar el costo de la renta. Camboya. A pesar de la complicada historia de Camboya, en la que estuvieron presentes diversos problemas bélicos como la guerra de Vietnam, actualmente es un país muy pacífico y seguro en el que no hay armas nucleares de ningún tipo. Además, esta nación no es partícipe en ningún conflicto internacional. Para llegar hasta Camboya, cuentas con varias opciones, como viajar en tren desde Tailandia en un trayecto que se recorre en aproximadamente 6 horas. Se puede acceder por carretera cruzando alguno de los 6 pueblos fronterizos que comparte el país con Tailandia. También es posible llegar en barco desde Laos o desde Vietnam.
Instalarte en Camboya te costará $581 mensuales por persona, sin incluir el costo de la vivienda. La comida y el agua son recursos que existen en abundancia en esta tierra, así que es un lugar ideal para buscar refugio durante una posible crisis mundial. Finlandia. Finlandia es uno de los países más seguros de Europa si se trata de refugiarse de una guerra nuclear. Entre otras cosas, gracias a su ubicación geográfica, esta nación cuenta con una gran superficie y con una población pequeña. Su sistema de defensa civil incluye refugios y sólidos planes de evacuación. Algo muy importante es que la ley finesa exige que todos los edificios se construyan para que puedan resistir una explosión nuclear de hasta 20 kilotones, lo que equivale a la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Por si esto fuera poco, el gobierno se ha encargado de almacenar alimentos, agua y medicinas para poder atender una crisis causada por detonaciones nucleares. Para llegar a territorio finés, puedes viajar por carretera desde Rusia, Suecia o Noruega. También se puede ingresar por el mar en un crucero. El costo de instalarte aquí será de $828 por mes, sin incluir el costo de vivienda. Suecia. Además de ser un lugar muy seguro y pacífico, Suecia es una gran opción para refugiarse de una crisis nuclear, empezando por su política de neutralidad, que garantiza que el país no tomará partido en conflictos militares de ninguna índole. Aunque el territorio difícilmente sería blanco de ataques nucleares, esto no ha impedido que se tomen precauciones, instruyendo a la ciudadanía de cómo actuar en caso de una amenaza de esta naturaleza. Al igual que Finlandia, el gobierno sueco ha almacenado suministros y además ha construido refugios subterráneos para que la gente acuda en caso de que la nación esté bajo ataque. Para llegar al país puedes optar por viajar en tren y también es posible llegar en coche desde Finlandia o Noruega, países con los que comparte frontera. Una posibilidad más es llegar en barco a través de alguno de los puertos suecos, ya sea en crucero o en ferry. Para vivir un mes en Finlandia necesitas un aproximado de $809, que no contemplan el pago por vivienda. Noruega. Noruega es de los más pacíficos del mundo y cuenta con ventajas geográficas como el aislamiento, que lo convierten en un sitio ideal para pasar una crisis nuclear. Este país fue escenario de un curioso incidente conocido como el incidente del cohete noruego. El 25 de enero de 1995, cuando científicos noruegos y estadounidenses lanzaron un cohete que tenía como misión estudiar la aurora boreal, causando alerta máxima en las fuerzas nucleares rusas que lo confundieron con un misil debido a un error de comunicación. El malentendido provocó que se ordenara a los submarinos rusos alistarse para el combate y se preparó el escenario para responder con armas nucleares. Hasta la fecha, es el único incidente conocido que llevó a un estado a activar su protocolo nuclear, preparándose para un ataque. Los protocolos de notificación para informar de este tipo de ejercicios tuvieron que ser modificados a raíz del suceso. Para llegar a Noruega puedes hacerlo por carretera, desde Suecia, Finlandia o Rusia. Otra opción es usar la extensa red ferroviaria con la que cuenta el país, que lo une con Escandinavia y el resto de Europa. También se puede llegar en ferry, barco o crucero. Necesitarás $1,078 para instalarte un mes en Noruega sin contemplar el pago de vivienda. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se encuentra lejos de los principales objetivos militares. Una de las principales ventajas de este país es que su alimentación se basa en el trigo de primavera, especie que es muy resistente al invierno nuclear, un fenómeno climático que sería consecuencia del uso de bombas atómicas. Esto no significa que una guerra nuclear no afectaría la seguridad alimentaria de Nueva Zelanda. Sin embargo, podría irle mucho mejor que a países que dependen del arroz. Para llegar al país puedes optar por un crucero o barco. Debido a que está rodeado de agua, no hay manera de llegar por vía terrestre. Los gastos mensuales de estadía en Nueva Zelanda ascienden a $857, más el costo de la vivienda. Australia. La razón principal de la seguridad de Australia es el territorio tan extenso, su relativo aislamiento y su población escasa. Dentro de los pronósticos hechos a nivel mundial, se calcula que Australia es un país muy bien equipado para sobrevivir a la hambruna desatada por un potencial desastre nuclear. Tanto la cantidad como el tipo de alimentos que el país produce ponen a Australia en ventaja sobre otras naciones, pues podría salir adelante mientras la carestía se agudiza en otros sitios.
Al igual que en el caso de Nueva Zelanda, la clave está en el trigo, que sobreviviría al invierno nuclear y podría incluso verse un aumento en la producción. Por las bajas temperaturas. Para poder llegar hasta Australia, una opción son las vías fluviales, abordando un crucero. Debido a que es un país insular, no se puede acceder por carretera ni por tren. El costo de instalarte un mes aquí será de $885 sin contemplar la renta. Canadá. Canadá tiene una fuerte alianza con Estados Unidos en temas de seguridad, pues incluso ambos territorios coordinan a sus fuerzas militares. En el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, Canadá se está preparando para cualquier escenario, incluyendo ataques nucleares. Una ventaja es que este país tiene experiencia respondiendo a accidentes nucleares, lo que les ha permitido diseñar un protocolo para una potencial crisis a gran escala de este tipo. Y es que en 1983, 1994 y 2009 hubo incidentes en el país que involucraron material radiactivo. Llegar a Canadá es posible por carretera, tren y también por vía marítima, a través de sus puertos ubicados en Montreal, Toronto, Vancouver, Halifax y St. John's. Para vivir en el país gastarías un promedio de $886 mensuales sin incluir renta. Islandia. Este es posiblemente el país más seguro de todos en caso de una crisis nuclear. Se trata de una isla aislada que justamente por esta característica está entre las más seguras. Este país se encuentra en el Océano Atlántico Norte, complicando bastante que un misil pueda alcanzarlo. Una de las principales ventajas de Islandia es que genera toda su energía eléctrica a partir de fuentes geotérmicas, lo que permitiría que en un escenario donde la red eléctrica dejara de funcionar, pudieran seguir produciendo electricidad. Por otro lado, el gobierno islandés se mantiene preparado para una emergencia derivada de una crisis nuclear, con un plan de contingencia que incluye el uso de tabletas de yodo como medida de prevención contra la radiactividad, una medida indispensable en caso de que hubiera lluvia radiactiva. Un mes de estadía en este país te costará aproximadamente $1,095 sin incluir la renta. Corea del Sur. A pesar de que comparte frontera con Corea del Norte, país conocido por sus hostilidades, el territorio de Corea del Sur se considera seguro para enfrentar una amenaza nuclear, pues tiene una de las fuerzas armadas más poderosas de todo el continente asiático. Probablemente no habría que preocuparse por una bomba proveniente de suelo norcoreano, pues esta nación evitaría ponerse en peligro de esa manera. En el territorio surcoreano hay unos 19.000 refugios antibombas, de los cuales más de 3.000 están en Seúl, la capital. Estos refugios se encuentran localizados en estacionamientos, sótanos, estaciones de metro y en edificios comerciales. Sin embargo, no están del todo equipados para ataques nucleares, químicos o biológicos y cuentan con suministros limitados. Para llegar a Corea del Sur hay numerosas vías fluviales, lo que hace que esté muy bien conectado, y la península lo mantiene a fácil acceso desde China y Japón. En las rutas por agua se puede llegar también desde Rusia. Una estancia en este país te costará alrededor de $560 mensuales, sin incluir la renta. La ventaja de esta nación es que tiene más de 4.000 islas entre las que escoger para refugiarte. Otros lugares que merecen la pena ser nombrados son algunos de los lugares más aislados del planeta, por lo que podrían ser buenos refugios. La isla Pitcairn, la isla Tristán de Acuña, las islas Kerguelen, Nauru o alguna de las más de 17.000 islas de Indonesia. Finalmente, la Antártida podría ser el lugar más seguro de todos, porque el Tratado Antártico prohibió la detonación de armas en este territorio. El problema es que las condiciones de vida son extremas, especialmente en el invierno antártico, y a menudo no se respetan los acuerdos en épocas bélicas. Si quieres seguir aprendiendo sobre lugares aislados, visita este video y si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete con la campanita.